Hola, bienvenidos a este episodio del podcast de Sofía. El día de hoy tenemos al invitado Mateo Villarreal. Bienvenido, Mateo. Muchas gracias, Pedro. Mateo es miembro del claustro de Sofía, da clases en el Seminario de Filosofía del Ser Humano y también en el Happiness Workshop. Aparte de esto, Mateo también es líder del área de consultoría dentro de Sofía. Así es. Así es, estamos muy emocionados por toda esa área. Yo supongo que tú también estás emocionado. Exactamente. Estamos arrancando justo y estamos muy contentos de poder llevar una transformación a las empresas que abarca a las personas, ¿no? O sea, buscamos que las empresas mejoren, concentrándose en que las personas crezcan, se desarrollen y eso obviamente tiene un impacto también positivo en las finanzas de la empresa. Sí, creo que es muy interesante que entres en el área de negocios así de lleno, siendo que tu formación ha sido muy filosófica, muy teórica. Estudiaste filosofía en Roma y luego también hiciste ahí la maestría en filosofía, especialización en Metafísica, metafísica. exactamente. Y luego hiciste tu tesis doctoral en la crítica de Hegel a la trascendencia divina, ¿no? Que después como que dentro de los filósofos es realmente lo más teórico, lo más difícil que hay, ¿no? Probablemente. Sí, o sea, digo, eso será un capítulo aparte, supongo que comentaremos en su momento acerca de esto. Me encanta la filosofía, me encanta Hegel, me encanta pensamiento teórico, pero supongo que, y siempre lo he pensado así, la filosofía está muy conectada con la vida de las personas, muy Claro. conectada, ¿no? Y siempre tiene un impacto directo cómo concibes la vida, la realidad a ti mismo, en cómo acabas viviendo tu día a día, ¿no? Y también supongo parte de mi personalidad siempre tuve como una vena práctica de hacer cosas, entonces Claro. justo he encontrado que a través de la consultoría en cultura corporativa, pues puedes encontrar la manera de muchas herramientas de la filosofía sobre el conocimiento y la felicidad de las personas y aplicarlas para mejorar su vida en la empresa, en el trabajo y que todo eso tenga un impacto en la vida en Monterrey, en México, muy significativo. Claro. Recuerdo un momento en una de tus charlas, en la de Filosofía sin rollo, hablabas de un filósofo clásico, no me acuerdo exactamente quién era, pero que le hacían la crítica a este filósofo que lo que él hace es como inútil o irrelevante, ¿no? Tales Y de él, Mileto. Tales de Tales de Mileto, Mileto. ¿no? ¿Y qué Sí. es lo que responde Tales? Entonces, Tales de Mileto es probablemente, según muchas de las historias de la filosofía, es el primer filósofo, ¿no? Si quisiéramos decir, primer filósofo griego, asumiendo que Ujú. quizá haya habido probablemente Claro. filosofía en otras partes antes. Entonces cuenta la leyenda, y es muy interesante y divertido que Platón, en un diálogo, y Platón estamos hablando del siglo V antes de Cristo, Platón menciona en uno de sus diálogos, el Teteto, que existía una leyenda sobre Tales de Mileto, ¿no? O sea, es una leyenda que es muy antigua. Tales de Mileto es alrededor del siglo VII antes de Cristo. Entonces la leyenda es la que sigue. Estaba Tales observando el cielo, porque también en esa época filosofía y ciencia básicamente eran la misma cosa. Entonces estaba observando el cielo, las estrellas, y por estar absorto contemplando el cielo, cayó en un pozo. No se dio cuenta que había en un pozo y se cayó al pozo. Y había una esclava tracia por ahí, y entonces empezó a reír de él y le dijo, Tales, tú te preocupas por ver el cielo y las estrellas y no te das cuenta de lo que está a tus pies bajo tus mismísimas narices, ¿no? Entonces esa es la primera parte de la historia, ¿no? Y obviamente parece que Tales quedó humillado, parece que es un tipo que no sabe nada de la vida, pero la cuenta Aristóteles en la política, supongo que es una segunda parte de la historia, pero que viene de otra fuente, dice que Tales, justamente para callar los rumores de que la filosofía no tenía nada que ver con la vida, decidió darles una lección a todos. Y esa lección fue con su conocimiento de las estrellas, con su conocimiento de los cielos. No sé exactamente cómo, incluso ahorita alguien podría hacer esto, pero el asunto es que predijo que habría una gran cosecha de olivas en la próxima cosecha, ¿no? No sé si meteorológicamente lo predijo o qué tipo de recursos utilizó para saberlo, desconozco por completo, pero el asunto es que lo sabía. Y entonces él, muy astutamente, rentó a muy bajo precio, porque no era temporada de olivas todavía, todos los molinos donde se prensaban las olivas para hacer aceite de oliva. El asunto es que de hecho hubo una gran cosecha y todo el mundo venía con sus olivas para prensarlas y hacer aceite de oliva y resulta que Tales las tenía todas, ¿no? Monopolio absoluto. Y entonces ganó lo que quiso. Y una vez que hizo esto, les demostró a la gente, mira, la filosofía, o si queremos en este caso la ciencia, o en cualquier caso el conocimiento teórico de la realidad que parece que está desconectado de la vida,
pues uno que se dedica a ver las cosas en profundidad, si quisiera, perfectamente podría ganar dinero y el que quisiera. Simplemente que no es ese su énfasis principal. Porque no le interesa la ganancia en cuanto tal, sino el conocimiento que obtiene al dedicarse a contemplar la realidad, ¿no? Claro. No, y pues parece ahora que tú vas a ser la versión moderna de Tales Esperemos. con la consultoría Sofía Esperemos que sí. y el enfoque humanista. No, pero es muy interesante porque no solo ahora estás haciendo consultoría, sino también has estado, bueno, diste clases en el TEC, ¿no? Pero Sí. también con un enfoque así no tan metafísico, sino más, más Sí. práctico, ¿no? Sí, así es. Lamentablemente, desde que terminé la maestría y Lamentablemente. el doctorado, no he tenido mucha oportunidad de seguir investigando en temas de metafísica, aunque me súper apasiona. Ujú, Pero sí di clases en el TEC de Monterrey, tanto en el campus de aquí de Monterrey como en Saltillo. ujú. Estaba trabajando ahí Mariana Riojas, doctora en filosofía, que es gran amiga mía. Ya estaba También trabajando. miembro de claustro, también Sí, Mariana exacto. Rioja. Colabora con nosotros en Sofía. Y directora académica de, pues de todo lo que hacemos en Sofía también. Exactamente. Entonces Mariana Riojas ya estaba trabajando ahí y supo que yo regresé de Roma y me animó a entrar y estuve también allí varios semestres dando esa materia que es claves de la felicidad para el florecimiento humano, ¿no? O sea, Ujú. tanto Mariana Riojas como yo pues llevamos varios años dando clases sobre las distintas perspectivas filosóficas y psicológicas en el tema de la felicidad que han llevado también a Mariana y pues Daniel Contreras, por ejemplo, a que vayan a ir desarrollando el modelo de felicidad de Sofía, ¿no? Claro, pues sí, es un modelo y esto conecta perfecto con justo lo que te quería preguntar ahora. Hablando del modelo de felicidad, que es algo que nos interesa muchísimo en Sofía, ver cómo podemos utilizar las humanidades, sobre todo la filosofía y la psicología y en general el conocimiento teórico, para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y para traerles la felicidad, que al final, pues, como dice Aristóteles, es lo que todo hombre quiere, ¿no? Todos queremos ser felices. Todos queremos ser Tal cual. felices. Y tenemos, bueno, han desarrollado un modelo, los humanistas de Sofía, un modelo en el que hablamos de 8 dimensiones del ser humano, 8 elementos, se dividen, digamos, en 4 dimensiones y cada dimensión tiene 2 elementos. Está la dimensión física, la dimensión afectiva, la dimensión mental y la dimensión espiritual. De hecho, Mateo, ahí, bueno, tenemos un test y Mateo lo contestó y quería hablar un poco de tus resultados, si te Ok. parece. Saliste muy interesante en las partes mentales y espirituales, eran los puntos más altos. Y en particular, el autoconocimiento y la fe y filosofía de vida saliste con el puntaje máximo. Ok. Wow. ¿Qué Este, piensas de eso, Mateo? pues digo, no sé si por default todo filósofo saldría así. Sería un tema, una investigación interesante. Entonces, en concreto, Pero de seguro la filosofía te va a haber ayudado sobre todo a salir muy alto en el autoconocimiento, ¿no? sí, o sea, la verdad, sí, ya que me lo preguntas así, pues yo creo que sí. O sea, la felicidad que mencionabas es la aspiración máxima del hombre, es lo que buscamos todos, pero curiosamente, pues a veces o no somos del todo felices o es incluso somos desgraciados, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo es posible que buscando todos lo mismo, pues no lo consigamos? Y yo lo que pienso es, desde siempre, pero sobre todo ahora con la inmediatez de las redes sociales, del acceso a información en todo momento, o sea, la vida está llena de cosas, ¿no? Y uno puede tener un día lleno de juntas justo porque es posible conectarse en remoto en cualquier momento. Entonces uno puede tener junta, mil cosas que hacer, mil pendientes. El día tiene 24 horas siempre, pero justo esta posibilidad de hacer tantas cosas tan rápido hace que muchas veces nuestros días estén súper saturados, ¿no? Y uno Ujú. tiene que hacer esto y aquello, y hacer ejercicio, y ir al gimnasio, y ver a los amigos, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Y entonces uno puede encontrarse que pasan los días, o los meses, o años, y uno puede encontrarse que está en un lugar en el que no habría querido estar si hubiera parado a pensarse antes a dónde quería ir, ¿no? Entonces yo creo que es vital en la búsqueda de la felicidad que seamos capaces de destinar tiempo todos los días si se puede, aunque sea un ratito, y si no, pues una vez por semana o en algún momento, en varios momentos a lo largo del año, para ubicarnos y decir dónde estoy, a dónde quiero ir, qué es lo que deseo profundamente
independientemente de lo que tenga que hacer, independientemente de lo que me pidan que haga, o sea, qué quiero yo como persona, a dónde me estoy encaminando, qué quiero lograr con mi vida. Y es ese autoconocimiento que surge cuando nos planteamos estas preguntas lo que nos ayuda a dirigirnos y vivir una vida con sentido, ¿no? Que ahí conecta quizá con el otro aspecto que mencionabas, el de fe y filosofía de vida, ¿no? O sea, cuando uno trata de conocerse, trata de ver dónde está, trata de ver a dónde quiere ir, se hace preguntas y si uno profundiza en ellas con pensamiento, con lecturas, platicando con otras personas, sobre todo la lectura de grandes filósofos es ese diálogo con ellos, ¿no? Es platicar Claro. con ellos, qué te dicen del mundo, qué te dicen de ti, y ese conocimiento y esas preguntas que vas tratando de resolver y profundizar, también te van ubicando y te van haciendo tener una panorámica del mundo, de tu vida, y es esa la que te permite orientarte con sentido, ¿no? Están Mm. conectadas. Oye, me encanta cómo hablas de la filosofía porque creo que mucha gente, y quizás sobre todo en México y en Monterrey, tiene como que miedo o le asusta, o igual no miedo, pero le salta mucho la palabra filosofía, como que es una palabra muy gorda, como una palabra muy como imponente o lejana. Y ahorita tú me estás hablando de la filosofía como, pues como un tiempo, un poco de silencio, de reflexión y también como un diálogo, ¿no? Con otras personas que pues han venido antes que tú, que le han dedicado mucho tiempo justo a este silencio, a esta reflexión y que pues como de algún modo pueden ser guías o amigos o gente que te ayude a conocerte y conocer tu sentido de vida y Exacto. orientarte, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo lo que pienso es, o sea, todos tenemos esa tarea, por decirlo de algún modo, de tratar de vivir nuestra vida con sentido. Que si lo ponemos entre paréntesis, eso significa de ser feliz, de ser plenos, ¿no? O sea, Claro. es lo que queremos y es a la vez tarea porque tiene que construirse, ¿no? Mm, Y mm, en esa construcción, si uno quiere realizarla de la mejor manera, tiene sentido que uno trate de profundizar en qué es la felicidad, en quién eres tú y cómo logras llevar esa plenitud de vida, ¿no? Entonces todos estamos llamados de un modo u otro a ser filósofos, mm. ¿no? O sea, buscar esa sabiduría que me permita orientarme en mi vida. Todos estamos llamados en ese caso, en ese, a ser filósofos, ¿no? Oye, y para ti, ahorita que mencionas la palabra sabiduría, es una palabra que a mí en lo particular me gusta mucho. Y aparte sí, y aparte es el nombre de nuestra, de Sofía, ¿no? Sofía significa sabiduría en griego. Así es. Entonces, por un lado, la filosofía parece que tiene mucho que ver con el conocimiento teórico, ¿no? Y luego está también la sabiduría, que no sé si es lo mismo, el conocimiento teórico, o sea, ¿tú crees que es lo mismo el conocimiento teórico a la sabiduría? O sea, conocimiento teórico, sobre todo en una sociedad tan centrada en el trabajo y en el emprendurismo como es Monterrey, conocimiento teórico muchas veces está visto como algo que no tiene nada que ver con la vida, ¿no? Ujú. O como algunos principios que quizás son necesarios, pero que en el fondo lo que importa es hacer, Es es hacer. emprender, es producir, es lograr, es actividad, ¿no? Entonces el conocimiento teórico parece que es la antítesis justo de esto. Yo lo que creo es que sabiduría rectamente entendida integra lo mejor tanto del conocimiento teórico como del conocimiento práctico. Mm, Porque si bien la contemplación de la sabiduría en sí misma es teórica y por lo tanto opuesta a la práctica, contiene en sí mismas los lineamientos básicos para poder emprender una praxis con sentido. O sea, porque si uno se la pasa haciendo, haciendo y haciendo, que es justo ahorita lo que mencionaba de la vida, si uno hace, hace y hace y camina y camina y camina, pues luego puede resultar que o está caminando chueco, o está caminando donde no le conviene, o que está haciendo algo muy chafo, ujú, muy mal claro. hecho, ¿no? Sí, medio creo. Exactamente. Ujú, Y en cambio, cuando uno trata de que su obrar esté en sintonía con lo que realmente lo hace mejor persona, pues en ese caso el actuar se perfecciona y luego además, y aquí está también como la gran panacea que es la filosofía, el contemplar mismo es quizá, y lo pongo aquí como hipótesis, para lo que estamos hechos, ¿no? O mm, sea, porque esto es una conclusión que vendría de la propia autorreflexión, pero hay muchos presupuestos en la vida entregada al trabajo y a la praxis
que no han sido examinados y que quizás son incorrectos. ¿Qué es la praxis para la gente que no conoce el término? ¿Es lo mismo que lo práctico? En este caso, digamos que sí. O sea, praxis significa el actuar orientado en sentido práctico, ¿no? Hacer cosas, por así decirlo, ¿no? Porque, repito, o sea, el que está entregado al trabajo, pues muy bien. Y quizás si le escarbas un poquito de, ¿por qué? Quizá te dirá, no, pues para proveer a mi familia. O para desarrollar mis capacidades y mis talentos, ¿no? O sea, si te fijas, el trabajo permite otras cosas que en sí mismas son más elevadas que el trabajo en cuanto tal. Entonces, es verdad que el trabajo es muy peculiar porque permite desarrollarte como persona, permite poner tus talentos, hacerlos crecer, ayudar a las personas, mejorarlas, etcétera. Pero el trabajo en cuanto tal tiene que ser puesto en función de algo más elevado que el trabajo mismo, ¿no? Claro, claro. Y eso es el sentido de vida al que orientamos nuestra vida, Así es, ¿no? así es. A mí me viene a la mente una anécdota de un señor, un empresario que va de vacaciones a la playa y ve a un señor acostado en una hamaca en la playa y le dice, oye, ¿no quieres hacer algo útil con tu vida? Y le dice el señor de la hamaca, ¿cómo qué? Y le dijo, no, pues pon tú vender hamacas, ¿no? Y le dice, ¿y para qué quiero vender hamacas? Y dijo, no, pues para entonces así ganas dinero y puedes poner un local de hamacas. Y le dijo, ¿para qué quiero hacer eso? Dijo, no, pues te vas expandiendo y luego haces muchas sucursales y te haces rico. Y le dice, ¿y para qué quiero hacer eso? Y le dijo, no, pues así te puedes ir de vacaciones, pon tú a la playa. Exactamente. Y le dice el señor, pues ya estoy de vacaciones en la playa. Digo, claro que no, tampoco era tan trascendente igual, pero sí hay algo en el que igual como una sociedad muy enfocada en emprender, en hacer, nos perdemos de vista las cosas sencillas, por un lado, que es como disfrutar, ¿no?, de los placeres de la vida sencillos, y también el sentido trascendente de, oye, ¿por qué estoy trabajando tanto, no? Exacto. O sea, esto es para alguien más, es para mí mismo, es para la sociedad, es porque soy parte de una maquinaria. Ahí yo quisiera preguntarte, al principio mencionaste que desde niño tenías también como que esta parte más práctica, ¿no? Todo esto que me dices del balance entre teoría y praxis, ¿siempre has estado desde niño? ¿Cómo lo has compaginado como que esa tendencia a la contemplación, al silencio, a la teoría con tu vida práctica? Claro, me trae muchos recuerdos con esa pregunta. Si quieres Entonces, contarnos tu recuerdo favorito. no, o sea, yo cuando estaba en secundaria, en prepa, con varios amigos, nos encantaban los debates, nos encantaban pues estas simulaciones de la ONU, y pues creo que incluso tú mismo también estuviste Sí, metido en esas participamos. cosas. Y era muy divertido, o sea, representar un país, debatir, o sea, era investigar sobre un tema y después debatir y era una experiencia pues padrísima, ¿no? Entonces yo recuerdo que en el itinerario de las carreras que quise estudiar, la primera, si no recuerdo mal, yo quise estudiar ciencias políticas. Decía, no, pues yo quiero estar en esto. Wow, no sabía Sí, eso. sí. Pues cambiar la vida de las personas a través de políticas públicas, debatir, me encantaba. Entonces uno piensa que me encanta debatir, entonces quiero hacer política, ¿no? O sea, parece una equiparación automática. Luego me di cuenta que, oye, pues quizá no. Y luego creo que quise estudiar Derecho. También me gustan mucho las leyes. Luego creo que quise estudiar Relaciones Internacionales, más de la mano con esto de las simulaciones de las Naciones Unidas. Y justo fue en ese momento cuando en prepa tuvimos una clase de antropología filosófica, tal cual. O sea, fue como mi primer encuentro tal cual con la filosofía, ¿no? Y nada volvió a ser igual. Y nada volvió a ser. O sea, digo, a lo mejor el nombre de antropología suena así medio extraño, significa la ciencia del hombre, y en este caso desde el punto de vista filosófico. Y aunque el nombre suene raro, o sea, los temas que veíamos, Pedro, para que me entiendas, o sea, hablamos de felicidad, hablamos de libertad, hablamos de amor, hablamos de sentir la vida, y entonces yo dije, mira, ¿para qué quiero estudiar otras cosas que a lo mejor me apasionan cuando la vida se trata de esto? De cómo voy a usar yo mi libertad con sentido para vivir una vida feliz amando a los demás. O sea, fue casi como, si la vida se trata de ser felices y la filosofía trata sobre la felicidad, en su momento llegué a decir, filosofía es la ciencia de la felicidad, que así llegué a decir, ese era como mi eslogan. Porque como comprenderás en Monterrey, cuando dices que yo estudiar filosofía, mucha gente, familiares y gente que conoces, dice, ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué es? ¿Y eso para qué sirve? Y yo te diría, ¿para qué sirve? Para la felicidad. Es la ciencia de la felicidad y quieres ser feliz, ¿no? Trabajas para ser feliz, ¿verdad? Y yo digo, pues mira, yo voy a estudiar felicidad directamente y pues sí.
Modestamente. Nice. La filosofía, creo yo, es la ciencia de la felicidad. No, me encanta, me encanta. La filosofía es la ciencia de la felicidad. Y, y este enfoque supongo que guía todo lo que haces en filosofía, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ahora que estás entrando al mundo de la consultoría y de los negocios, em, ¿tú qué crees que aporta la filosofía? O sea, ahí estás intentando traer felicidad también al mundo de los negocios, o más bien como claridad, o más bien balance. Claro, ahí hay como una doble perspectiva, ¿no? Porque por una parte, todas las personas que están en una empresa son evidentemente personas Ujú. y por tanto todas quieren ser felices y por lo tanto todas en su trabajo esperan de un modo encaminarse más hacia la felicidad. Y también está la perspectiva de que un negocio, para que pueda subsistir, tiene que ser rentable. Y no solo el negocio, también la persona. Y aquí entramos de nuevo en esa historia que mencionabas del Señor de las Hamacas. Ujú. O sea, sí, el que trabaja, trabaja para poder vivir la vida del Señor de las Hamacas. Ahora Ujú. bien, uno no puede, en cuanto somos seres también corpóreos, vivir toda su vida en una hamaca, ¿no? Claro. Porque pues tienes que comer, y muchas otras cosas, ¿no? Tienes que tener un techo, tienes que tener ropa y eso cuesta dinero. Ujú. Actualmente, por como está también, supongo, el sistema económico y social, pues ciertas cosas las tiene que conseguir uno con su trabajo, ¿no? Ujú. Entonces es bueno que el hombre trabaje, es bueno que el hombre ponga sus talentos al servicio de los demás, al servicio de crecimiento. Entonces la empresa tiene que ser rentable, pero al mismo tiempo las personas tienen que ser felices o quieren ser felices y por lo tanto para que las personas estén más alineadas a cumplir los objetivos de la empresa, tienen que sentirse a gusto en la empresa, tienen que pensar que están realizando su vida con sentido trabajando en esa empresa, tienen que estar alineados con los objetivos de la empresa y tienen que trabajar como una persona que no simplemente trata de que le paguen y ya está. ¿Me explico? O Claro. sea, es mucho más productivo el trabajador que hace su trabajo con propósito que el que dice, pues no tengo nada más que hacer, necesito dinero, hago el mínimo necesario para que me den mi dinero. Y yo imagino también que no es solo una cuestión de que el trabajador piense que está haciendo algo con propósito, sino que también lo encuentre, ¿no? O sea, es decir, no es como que vamos a coco-washar al trabajador para que piense que tiene sentido, ¿no? Sino que muchas veces sí hay un propósito, pero como no nos detenemos a contemplarlo, a contemplar como el big picture, Sí. no lo vemos, ¿no? Bueno, yo imagino, igual, ¿tú qué piensas de eso? Es una muy buena pregunta, porque hay trabajos, sobre todo de servicios, que es muy claro que está al servicio de algo mayor, ¿no? Pienso en la educación, Ujú. que pues llevo varios años trabajando en el sector educativo, y es Ujú. muy claro que estás tratando de mejorar, o sea, que formar a los alumnos, que sean buenas personas, prepararlos para la vida, y también tratas de incidir en los padres, tratas de incidir en los profesores, tratas de incidir en todo el mundo para lograr esta meta que es súper bonita y claramente es muy significativa, ¿no? Ujú. Pienso también en los doctores, pues es muy evidente, ¿no? Hay otros negocios que por su giro es menos evidente que están buscando algo grandioso, ¿no? O sea, pienso, pues no sé, o sea, a lo mejor la empresa que hace estos vasos, pues dice, pues sí, queremos proveer de vasos para que la gente pueda tomar Sí, líquidos y y ya cosas está. ricas y muy padre, ¿no? Y parece que esa meta es claramente inferior a, pues quiero transformar vidas, quiero tal, ¿no? Ahora bien, si en esa empresa que hace vasos dicen, ok, queremos hacer vasos, pero queremos que la gente que trabaje con nosotros, o sea, si tenemos en el foco que la persona es lo más importante de todo y que la empresa genera riqueza y que eso permite que más personas puedan tener una vida digna. Y entonces, y con esa visión en mente, tratas que las personas que trabajen para ti, tratas que tus proveedores, tratas que tus clientes, tratas que todo el mundo que se relacione con tu empresa mejore como persona, eso se nota y eso hace que las personas que estén en ese trabajo, al poner en su intención ayudar a los demás, querer a los demás, amar a los demás, entonces están transfigurando el trabajo desde adentro. Ujú. ¿Me explico? Porque desde adentro, con ese fuego que llevan, lo plasman al trabajo. Es casi como darle un propósito o darle un sentido a algo que antes no tenía, ¿no? Sí, sí. O sea, el trabajo en este caso de producir vasos, pues es producir vasos y venderlos y generar riqueza. Pues súper bien. Ujú. Pero entonces, si somos capaces de ver que al hacer todo eso, o mejor dicho, yo haciendo eso, puedo meterle como el cambio de perspectiva del amor, que es muy interesante el amor, muchas veces, o sea, sí implica hacer cosas, pero más que nada es un cambio de perspectiva, ¿no? Mm. O sea, y siempre se ha puesto el ejemplo de la mamá que teniendo a 10 niños y a lo mejor los otros 9 que no son su hijo, a lo mejor, no sé, están más guapos, a lo mejor son más listos, son más lo que sea, pues esa mirada del amor que hace encontrar
la diferencia frente al resto. No sé si me explico. Sí, sí, te explicas. Oye, Mateo, y como última pregunta, quisiera regresar muy rápido a tu tesis doctoral. ¿A poco? Ok. De Hegel, ¿no? Cuéntame un poquito. Bueno, Hegel es un titán de la filosofía, para los que no lo conozcan, es de los filósofos más grandes, yo creo que después de Platón, Aristóteles y Kant, ha de ser el filósofo más grande, más complejo también. Em, ¿qué, qué te llevó a querer hacer tu tesis en Hegel y específicamente en su crítica al concepto de trascendencia divina? Claro, o sea, ya entramos a terrenos interesantes. Entonces Hegel, como lo mencionaste, es un genio. Es un filósofo alemán del siglo XIX, o sea, él vivió 61 años, los últimos años del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, ¿no? Entonces, es un súper pensador y me interesó, yo cuando estudié filosofía, o sea, Hegel, toda persona que estudia filosofía sabe que es alguien a quien hay que tenerle miedo, ¿no? Alguien que no se puede entender. Dicen que probablemente es el filósofo más difícil de entender de todos. Y creo que después de haber dedicado varios años a su estudio, pues creo que estoy de acuerdo. O sea, es dificilísimo de entender. Pero también había escuchado que era súper influyente. De hecho, en varias historias de la filosofía, cuando te presentan a Hegel, te dicen, nadie después de Hegel en la actualidad es tan influyente como Hegel. Entonces dije, wow, o sea, quiero entender este tipo que es súper raro y parece que nadie entiende, pero que parece que influyó a todo el mundo, ¿no? Sí, es muy interesante. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Una profesora nos decía, todos los hegelianos, no, todos los que vinieron después de Hegel son post-hegelianos, porque de algún modo es imposible ignorar a Hegel, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, Hegel es como esa gran estatua que pues ya está ahí y no puedes no verla, ¿no? O sea, a lo mejor la odias, a lo mejor quieres sacarle la vuelta, pero ese sacarle la vuelta es deliberadamente sacarle la vuelta a Hegel, ¿no? Entonces, y en concreto, ya que mencionaste el título, o sea, la crítica de la trascendencia divina, sabía que Hegel, a pesar de que hablaba de Dios por todas partes, en su obra, o sea, el término Dios aparece muchísimas veces, en todas sus obras prácticamente, incluso cosas que parece que no tienen nada que ver con Dios, o sea, la ciencia y la lógica. O sea, muchos dicen que es un tratado de teología, básicamente, ¿no? O sea, Hegel es un genio, ¿no? Y entonces hablaba mucho de Dios, pero al mismo tiempo escuchaba que todo el gran movimiento ateo posterior, o sea, pienso en Feuerbach, pienso en Marx, pienso en Nietzsche, todos ellos en parte están explicitando los fundamentos que Hegel dejó ahí, ¿no? Y que como un tipo que habla de Dios por todas partes, resulta que es el padre del ateísmo, ¿no? Entonces me metí a investigar y justo en parte la cuestión de fondo, creo yo, la clave está en su crítica a la trascendencia divina. Ya. O sea, porque Hegel habla tanto de Dios, pero habla de Dios de una manera que lo empieza a identificar con la racionalidad humana, lo empieza a identificar con el progreso humano, lo empieza a identificar con la libertad, casi incluso con la temporalidad, casi incluso con el devenir, en modo tal que es muy fácil, si uno presta atención, que de hecho fue lo que dijo Feuerbach. Feuerbach le escribió una carta en los últimos años de Hegel y le dijo, oiga, pues por lo que usted nos ha enseñado, Dios no existe. Hegel nunca le contestó esa carta, pero, o sea, también a veces la gente dice, oye, pues Hegel sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Sabía que realmente estaba completamente minando el concepto tradicional de Dios. ¿Sabía lo que estaba haciendo o no? Pues yo creo que sí. No creo que uno no lo sabía, pero el hecho también fue muy cuidadoso y quizá en parte por circunstancias políticas de su tiempo había mucha censoría, sí, se censuraba mucho las publicaciones teológicas y cualquier cosa que sonara medio distinto al protestantismo normal imperante en Prusia en su época. Y entonces Hegel fue muy cuidadoso de no decir nada demasiado revolucionario para no acabar en problemas. Ya. Pero sí. Wow, qué interesante. Pues me encantaría luego explorar más la tesis, pero bueno, creo que lo que nos has contado es súper interesante. Aparte, esto que decías de la clase de antropología filosófica, que un poco cambió tu vida, al parecer. Pues ahora estás dando una clase de antropología filosófica que le llamamos filosofía del ser humano. Así es. Por cuestión de marketing. pero sí, me encanta tu historia. Siento que es muy como que este deseo de ir muy profundo y luego también de traerlo a los demás y de dar de vuelta, de ofrecer tú también tu
el taller de la felicidad, de ofrecer tu propia versión del seminario de filosofía del ser humano. Como que es una historia que creo que inspira, por un lado, a ir cada vez más profundo en el mundo de la contemplación y la teoría, pero por otro lado también de dar de vuelta a los demás, ¿no? Y no quedarse ahí. Exacto. Que es justo la mezcla que tenemos que queremos, o sea, hacer en Sofía, ¿no? Y es un gran ejemplo. O sea, yo creo que, y para concluir, si te parece, o sea, yo creo que ahorita que decía que la filosofía como ciencia de la felicidad, yo creo que la filosofía es una vitamina súper potente que a la gente le puede dar muchas claves para vivir su vida con sentido y acercarse más a la felicidad. Súper. Bueno, mil gracias, Mateo, y muchas gracias a todos los que se conectaron para escuchar nuestro podcast. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Y Mateo, muchas gracias por venir. Nómbrate.